Esta es una batería de 12 voltios. ¿Le gustaría a ustedes sacar de los 12 voltios 220 voltios? Para eso necesitamos un inversor. En este inversor entran 12 voltios y está saliendo por aquí 220 voltios. Y podemos alimentar aparatos con 220, como esta lámpara LED. Hagamos la prueba. Ahorita está alimentando una lámpara. También podemos alimentar una laptop. Fíjense aquí. Conectamos. Y ya está cargando. Eso se realiza porque yo he conectado el cargador de la laptop al inversor. También podemos alimentar a un televisor. Ahorita está conectado a un televisor y vamos a conectarlo. Ya está conectado, vamos a ver. Ahí está comenzando a prender y está funcionando muy bien. También puede funcionar un ventilador. Conectamos. Y todo depende del tamaño de la batería. Para prender, entonces vamos a ver cómo se construye este inversor. Este es el esquema electrónico del inversor de onda sinusoidal modificada. Aquí tenemos el Arduino 1, acá dos resistencias de 1K que van a llevar la señal a los transistores MOSFET. Los transistores a su vez van conectados al transformador que está acá y a su vez también a la alimentación de la batería. De la salida de la batería sale un 7809 que va a alimentar al Arduino. Acá el Arduino soporta hasta 12 voltios, así que no hay ningún problema con los 9 voltios. Esta tarjeta de inversor utiliza un transformador común y corriente. Este transformador, en este caso de 0, 12 voltios y 12 voltios, puede ser desde 100 watts hasta 1500 watts, dependiendo de la potencia que ustedes quieren sacar. El transformador, mientras más grande es, entonces los disipadores de calor tienen que ir cambiándole. Este inversor se utiliza normalmente con un sistema de paneles solares. El sistema de panel solar consta de una batería, un controlador y panel solar. El controlador de carga es un elemento muy importante porque es el que va a cargar a la batería. Mientras el panel solar transforma la luz solar en electricidad, el controlador solar se encarga de alimentar a la batería continuamente. Mientras haya sol, va cargando la batería. Así que este sistema se usa normalmente con un inversor. En el caso de acá, de la salida del inversor, salen 220 voltios. Y si queremos utilizar lámparas LED o focos LED, se tendría que comprar focos LED para 220 voltios. Y acá, focos LED para 12 voltios. En YouTube ustedes pueden encontrar bastantes videos sobre cómo funcionan este sistema de paneles solares. Vamos a probar primeramente cómo es cuando este protobar ha sido ya armado correctamente. Ya está conectado, ya está alimentando al Arduino y ya está saliendo acá la tensión. Ahora, como la batería es de 12 voltios, entonces aquí va a salir 12 voltios. Pero no se olviden que la tensión que está botando el Arduino son tensiones cuadradas. Entonces, aquí vamos a tener tensiones cuadradas que van a originar una onda senoidal modificada en el transformador cuando lo conectemos. Primeramente, para saber que está bien esto, vamos a hacer la medición de la tensión aquí. La tensión que mide aquí tiene que estar de acuerdo a los 12 voltios de la batería. Vamos a medir la tensión. Estando conectado el inversor y el multitester lo ponemos en 200 voltios corriente continua, entonces lo podemos medir allí. Entonces en el momento de medir nos debe dar pues de aquí a acá 12 voltios, ¿no? Pero en onda cuadrada. Entonces lo vamos a medir ahorita.
Está midiendo negativo porque estoy midiendo al revés, ya que el centro es positivo. Entonces vamos, si volteamos las puntas, me va a medir el centro positivo, ya que ese centro de la bornera que estamos viendo va al positivo de la batería. Dejando ahí el positivo, sacamos el negativo y lo pasamos para el otro lado. Y está midiendo también 12.4 voltios. Es decir, que cada uno de los extremos mide lo mismo, la misma tensión. Ahora vamos a medir la tensión entre los dos extremos. Estamos midiendo ahora la tensión entre los dos extremos y esa tensión mide 0 voltios. Ahora vemos que ya está aprobada ya la medición. Así debe de medir al inicio. Ahora sí ya podemos conectarlo al transformador. Ya está conectado al transformador. El centro de la salida del transformador está conectado al centro del borne y donde debe ser conectado. También a la salida del transformador le vamos a conectar una lámpara. Ya está conectado ya el transformador y a la salida del transformador está conectada una lámpara de 9 watts. Entonces vamos a conectarlo y vamos a ver cómo funciona. Ya está conectado y prende la lámpara. Ahora vamos a medir la tensión de salida. Ahí podemos medir la tensión, está a 219 voltios, 220 voltios. Bueno, vemos que está midiendo bien. Ya estoy armando la tarjeta, los dos MOSFET con sus disipadores de calor. Aquí están las dos resistencias, los dos diodos, regulador de tensión. En la parte de atrás, la parte de fuerza, que va a conducir bastante corriente, están con conductor más grueso, y los que van a conducir las señales de poca corriente son un conductor delgado, como está en el diagrama. También se ha hecho los agujeritos para la salida a las borneras. Acá tenemos los agujeritos para las borneras, aquí para la batería, positivo y negativo, y aquí va a estar el Arduino Uno. Conectamos en el Arduino las salidas 3 y 5, son los que van a llevar la señal a los transistores MOSFET. También hacemos dos conexiones de BIN y GND para la alimentación del Arduino, que son estos dos de acá. Ya hemos colocado el Arduino en la tarjeta. Como habíamos visto en el plan anteriormente, BIN, o sea, entrada de tensión, y GND ya han sido puestas en la tarjeta. Y 3 y 5 también son los que envían la señal a los transistores MOSFET. El Arduino Uno, que es este de acá, como ya habíamos visto, tiene a dos resistencias, que son estas dos resistencias de acá, que van a alimentar a los MOSFET. Estos dos diodos son estos dos diodos que están aquí. Los transistores MOSFET, el IRF1407, que son dos, son estos de acá, están con sus disipadores de calor y están conectados a su vez acá a este borne que va a alimentar al transformador, que es este borne de acá. Los transistores MOSFET, acá tenemos sus datos. El IRF1407 es un transistor MOSFET que puede dar hasta 130 amperios. Eso quiere decir que nos puede dar una alta corriente y tiene una potencia de disipación de 330 watts. Como en este trabajo solamente lo estoy probando con un transformador de aproximadamente 100 watts, entonces estos transistores le he puesto unos pequeños disipadores de calor. La entrada de la alimentación está a través de este borne que va a la batería, y aquí está este borne que va a la batería, este de alimentación. En esta parte hay conductores que son delgados y conductores que son gruesos. Los conductores que son gruesos son los que llevan alta corriente, y los conductores delgados son los que van a llevar la señal y la alimentación al Arduino. Aquí en el plano vemos estas líneas llenas, son los que van a trabajar con alta corriente, son los que van a ir al transformador, así como los que van también a la alimentación de la batería. La salida de la señal del Arduino
son conductores delgados, así también como la alimentación al 7809, que va a alimentar al Arduino, ya que el Arduino consume muy poca corriente, son conductores delgados. Por eso justamente aquí vemos conductores delgados y conductores gruesos, que son para evitar la caída de tensión. Esta bornera, que tiene 3 bornes, que está aquí, son los que van a alimentar al transformador. En este caso va a alimentar a este transformador. Y estas 3 salidas son la entrada de alimentación al transformador, que son 12, 0 y 12 voltios. Realmente aquí viene la señal de los MOSFET, de los transistores MOSFET. La salida de transformador, que está acá. La salida de transformador, es esta de acá. Por aquí salen 220 voltios que van a alimentar a la carga, como vamos a ver más adelante. Si nosotros queremos alimentar un transformador más grande, podemos hacerlo, ya que este transformador de acá es pequeño, de 100 watts, pero nosotros podemos colocar acá un transformador de 1000, 1500 o 2000 watts. Pero lo que tenemos que cambiar para ese caso son los disipadores de calor de los MOSFET. En este caso los disipadores de calor son pequeños, pero si queremos alimentar un transformador más grande, la placa es la misma. Lo único que tenemos que hacer es sacar este disipador y ponerle este en su sitio. Igual el otro. Igual. Solamente hay que cambiarlos nada más. El tamaño del disipador corresponde al tamaño del transformador de lo que va a alimentar y es hasta 130 amperios. Si yo voy a trabajar con un transformador mucho más grande, por ejemplo de 2000 watts, entonces tengo que usar un disipador probablemente un poco más grande que esto, o sea, hay que cambiarlo. Es lo único que hay que hacer porque la placa es la misma. Veamos cómo es la onda de señal modificada que sale de este sistema. Es decir, que la pata 3 y la pata 5 salen 2 señales cuadradas positivas. Pero, ¿de dónde sale la corriente alterna? Porque tiene que salir alterno. Vamos a ver lo que pasa en el transformador. En el transformador entra por la pata 3 una señal positiva. Está muy bien. Pero ¿por qué por la pata 5 la señal es ahora negativa, si acá era positiva? Eso se describe por la dirección que se da la señal en el transformador. Veamos que si bien la señal son positivos en ambos casos y de aquí no tiene nada que ver con la corriente alterna, acá ocurre ese cambio de una corriente pulsante positiva a una corriente alterna. Cuando por la pata 3 viene una señal, viene una corriente por aquí. Acá está cerrado el circuito porque el MOSFET ha cerrado, es como interruptor. Viene y entra acá, pasa y recorre el transformador por este lado, cerrando su circuito acá. Ahora, veamos que este de aquí ya cerró su circuito por la parte de abajo. Pero cuando acá viene una señal por la pata 5, de igual forma viene una señal por acá por el GND. El MOSFET se ha cerrado en ese instante que viene la señal. Está trabajando como interruptor cerrado. Viene la señal por acá y entra por la parte de arriba. Si bien el otro entró por la parte de abajo, ahora esta señal está entrando por la parte de arriba del transformador. Y ahí viene que es contrario a esta señal. Viene por la parte de arriba, viene y sale por el centro del transformador y otra vez al positivo. Y entonces por aquí sale una señal alterna. Bien, esta es la señal del transformador. Si bien esta sería la señal Arduino de acuerdo al programa, esta sería la señal del transformador. Aquí la señal es positiva y como está entrando por el otro lado de la bobina de transformador, la señal acá sale negativo y tenemos una corriente alterna modificada. Si bien no es alterna pura, no es una sinuosidal pura, veamos aquí, por ejemplo, esta señal de puntos se parece más a una señal alterna y por eso se le llama modificado, por estas zonas donde tenemos un señal 0 en este caso 1 milisegundo y acá también 1 milisegundo, son señales de 0 voltios.
Explicación del programa del inversor. Acá definimos los pines. Onda A es el pin 3, onda B el pin 5. Voy setup. Acá definimos los pines de salida. El pin mode onda A está como salida y también el pin mode onda B está como salida, porque son los que van a alimentar a los transistores MOSFET, dando valor inicial bajo a las salidas. Digital Ray onda A low y onda B low indica que al inicio los dos deben estar en nivel bajo, o sea 0 voltios. Void low. Acá está la forma de onda que va a salir hacia los transistores. Aquí tenemos Digital Ray onda A low. En este caso, este sería la onda A del pin número 3. Entonces acá tenemos onda A low de 1 milisegundo. Y la onda B que sale por el pin 5, aquí está el nivel bajo también de 1 milisegundo. Entonces tenemos que los dos empiezan con 1 milisegundo. Y acá está onda A bajo y onda B bajo. Siguiente. Ahora en la siguiente estamos acá. Dice onda A nivel alto y onda B nivel bajo. Ambos de 7 milisegundos. 7 milisegundos. Después continúa aquí otra vez en nivel bajo ambos. La onda A y la onda B. Dice onda A bajo y onda B bajo. Y los dos del A y acá dice 1 milisegundo. Y por último dice Digital Ray onda A low. Este es los 7 milisegundos aquí. Y la onda B nivel alto. También 7 milisegundos. Entonces los dos van a tener 7 milisegundos. Uno bajo y uno alto. Y se crean estas dos ondas en un tiempo de 16 milisegundos. Ahora, 16 milisegundos es una frecuencia de 1 sobre 16 milisegundos que sale 62.5 Hz. Y de esa forma es que se explica el programa, porque de acuerdo a la onda que yo quiero que actúe en los transistores MOSFET y que van a alimentar al transformador para que salga 220 voltios alterno, como la onda que está aquí, de acuerdo a estas ondas, tengo que hacer el programa. De igual forma, como siempre, el programa va a estar en la descripción. Ahora veamos cómo está construido la caja para este inversor. Es una caja de metal. Acá tenemos su interruptor y los soportes que le he hecho para la tarjeta. Allí va a ir la tarjeta en ese soporte. Por este lado tenemos la batería. La batería que pasa a través de un interruptor y esta es la salida. Esta salida de aquí es el que va a alimentar a la tarjeta. Acá tenemos los bornes de alimentación de corriente continua y allí va a alimentar. Y por el otro lado tenemos el transformador. Este transformador tiene 3 entradas que están acá y ese transformador va a ir aquí. Entonces, estas serían sus 3 entradas, que son lo que corresponden para esta bonera de 3, donde el punto común va en el centro y los otros van en el extremo. El transformador a su vez tiene una salida de 220 voltios que va a estar conectado a tomacorriente. Por este agujero entra a este tomacorriente que está acá. Ahí va a alimentarlo. A su vez también de cada borne salen 2 salidas pequeñas para alimentar acá a esta lámpara piloto, que nos indica que hay tensión, que está acá. Este tomacorriente es un tomacorriente doble, visible, donde le he hecho 4 agujeritos, le he pasado tornillos, 4 tornillos que están acá. Este sería el tomacorriente con que vamos a trabajar. Entonces ahora vamos a poner la tarjeta y a conectarlo. Ya hemos conectado la alimentación de corriente continua. Aquí va el negativo y acá el positivo. Vamos a ver. ¿Sí? Ya tiene alimentación.
pero faltaría conectar ahora el transformador. Tenemos que conectarlo acá. Vamos a continuar entonces. Ya está conectado el transformador. El punto central es de la parte central del transformador y los extremos van a cualquier extremo, pero el punto central del transformador debe ir a la parte central. Ahora ya está conectado, lo prendemos, ya está trabajando el transformador, lo apagamos, podemos escuchar el sonido del transformador. Ahí está. Ya le hemos asegurado la tarjeta. También está asegurado el transformador. Y le hemos agregado también aquí el fusible. Como no tenemos fusible para esta abertura, le he agregado acá el fusible en este lado. Fusible de 1 amperio. Ahora ya está completo. Vamos a poner la tapa. Ahora sí está listo para trabajar. Ahora vamos a medir la tensión acá en la salida. Lo que vamos a hacer es vamos a ponerle primero la tapa para hacer las pruebas. Vamos a medir la frecuencia. Ahorita está en frecuencia y mide 62 Hz. La tensión de salida es 227.8 voltios. Ahora vamos a probar con una lámpara LED de 15 watts. Prendemos, alejamos la lámpara y medimos la tensión. Está midiendo 218 voltios. Hemos conectado aquí el televisor. Vamos a prenderlo a ver cómo funciona. Prendido, ya está. Y ahora vamos a ver, ya está. Ahora el televisor está funcionando muy bien y la tensión está marcando 192 voltios. No hay ningún problema porque esta clase de televisores trabajan con bajas tensiones, inclusive de 110 a 240 voltios. No hay ningún problema. Pero la batería es muy pequeña, va a durar poco tiempo el televisor. Entonces, lo ideal acá es que sea una batería más grande para que dure varias horas. Por ejemplo, una batería de 50 amperios o de 100 amperios. Y esa batería también podría ser recargado continuamente con un juego de paneles solares. Ahí sí tendríamos la batería cargada todo el tiempo. Obviamente, si este equipo puede alimentar un televisor, también puede alimentar una laptop, un celular y otros artefactos. El sistema lo estoy utilizando hace 5 años con estos 4 paneles de 150 watts. ¿Cómo se ve en la ficha técnica? Esta misma placa la estoy utilizando para este inversor, con la diferencia que este inversor tiene un transformador de 1500 watts. Aquí están los transistores MOSFET con sus disipadores de calor. Estos transistores de aquí son auxiliares nada más, no están funcionando. Es por si quiero aumentar la capacidad, los puedo utilizar. Pero ahorita están funcionando solamente 2 transistores. Es exactamente la misma placa del video, con la diferencia que este tiene un LED. Posee también una batería de 110 amperios y un cargador solar con su amperímetro. El inversor da 220 voltios. El amperímetro marca la carga que está entrando a la batería. Ahorita se está cargando con 2 amperios. Este es el controlador de carga solar. Se ve que la batería tiene 13.6 voltios y está muy bien cargada. Esta placa que está acá gobierna a un sensor de luz, a un LDR.
Su función es que de noche, cuando el sol se pone, desconecta al inversor y conecta a la compañía eléctrica. Y cuando amanece, pues de día, capta el sol y conecta al inversor y desconecta a la compañía eléctrica. Y lo controla un Arduino Nano. Veamos ahora el sensor de luz. Este es el sensor de luz que sirve para poder desconectar el inversor cuando es de noche y conectar al inversor cuando es de día. Este es un LDR. Ahí está el inversor de luz y este sería su protector. Y está expuesto al medio ambiente para poder captar la luz. Este sistema está alimentando todo lo que es iluminación, el televisor, computadoras, laptop y ventiladores.